Continuamos con el segundo capítulo del curso de dinámica estructural, donde en esta primera parte estaremos hablando de la respuesta libre con y sin amortiguamiento de sistemas de un grado de libertad. Contenidos de este curso: vibración libre, respuesta forzada, armónica, respuesta aleatoria y excitación de impacto. Hoy vamos a hablar solamente del primer punto, que es respuesta libre de un sistema MKC. Bien, recordando un poquito lo que veíamos en el curso pasado, el modelo MKC es el modelo más simple, capaz de vibrar y que estamos tomando en cuenta todas las variables, es decir, la masa, la rigidez y el amortiguamiento. Aquí lo importante es que según la interacción de estas tres cantidades, yo voy a tener cierta respuesta dinámica. Por ejemplo, pues aquí observamos un sistema sin amortiguamiento comparado con un sistema subamortiguado. Vamos a ver cómo interactúan estos diferentes parámetros para determinar esta respuesta dinámica. Hablábamos también en el capítulo anterior del modelo MK, movimiento armónico simple, sin amortiguamiento. Extendiendo ese tema, vamos a hablar aquí que cualquier sistema de un grado de libertad sin amortiguamiento, su ecuación característica de movimiento tiene la misma forma siempre y cuando sea lineal. Y otra vez, repitiendo, siempre y cuando sea de un grado de libertad sin amortiguamiento. Las ecuaciones son exactamente las mismas. Lo único que cambian son los términos que definen las propiedades del sistema. Por ejemplo, si yo analizo esta viga en cantilever y si digamos que la analizo sin masa, si es una viga de masa despreciable y considero una masa en el extremo, entonces yo puedo decir que el desplazamiento X de esta masa es el grado de libertad. La rigidez efectiva está dada por la rigidez de la viga y entonces la ecuación de movimiento es la misma que teníamos. Esto se simplifica al modelo MK básicamente, donde esta M corresponde a la M que pongo aquí y la K de la viga pues es la K equivalente a la viga, que para una viga en cantilever tiene este valor 3 EI sobre L al cubo. E es el módulo elástico, o módulo de Young. La I es el momento de inercia de área y L pues es la longitud. Por lo tanto, la frecuencia natural sería raíz de K en M, K efectiva entre M. ¿Sí? En ciertos casos, yo tengo que tomar en cuenta la masa de la viga para cuando la viga tiene una masa considerable. La masa equivalente de la viga se puede calcular con esta ecuación. Por ahí podemos checar una de las fuentes para ver la deducción de esta ecuación con más detalle. 33 sobre 140 M, masa de la viga, más M total, ¿sí? Considerando la masa de la viga y la masa al extremo. Si ahora vemos un sistema torsional en el cual tengo un volante, ese volante tiene un momento de inercia JP. En este caso es con respecto al centro de gravedad porque está, digamos, empotrado en el centro. ¿Sí? Usualmente hablamos de JP con respecto a un punto de pivoteo diferente al centro de gravedad. Aquí coincide con el centro de gravedad. Y tengo aquí un eje que tiene una fuerza restauradora. Bueno, se flexiona en esta dirección y tiene una fuerza restauradora en contra. ¿Sí? Que tiene un momento polar de inercia J. Básicamente estamos hablando de un resorte torsional. Cuando yo tuerzo este volante, la fuerza restauradora trata de regresar el equilibrio del sistema. Y el balance de momentos, pues básicamente es momento angular por aceleración más K efectiva torsional por el ángulo torsional, el ángulo de torsión. En este caso, para una barra en torsión, la K efectiva es G, módulo de corte, por J, momento polar de inercia, sobre L, que es la longitud. Y tendríamos esta frecuencia natural equivalente. Es decir, lo único que va a cambiar es la frecuencia natural. La solución del sistema ya la conocemos, es una ecuación
diferencial de segundo orden, tiene una solución dada por dos términos que oscilan a la frecuencia natural en movimiento armónico simple. Entonces, una vez que yo conozco la frecuencia natural del sistema, pues puedo validar la respuesta de manera muy directa. ¿Qué pasa ahora con el amortiguamiento? Todos los sistemas reales tienen cierto nivel de amortiguamiento. Este amortiguamiento puede ser debido a una variedad de mecanismos, como ya hemos mencionado: fricción seca, fluido, efectos viscoelásticos, amortiguamiento estructural, radiación acústica, etc. Pero ahorita vamos a enfocarnos con el amortiguamiento tipo viscoso, que, como ya hemos dicho, también no es el más común en la práctica, pero matemáticamente hablando es el más simple, siempre y cuando lo mantengamos en su forma lineal. La representación más elemental es la de los pistones, como los que encontramos en la suspensión automotriz. Y bueno, según el tipo de sistema que tenga, por ejemplo, lo más básico, una placa que se desliza sobre una película de fluido, hasta diferentes tipos de pistones, puedo encontrar una constante amortiguante equivalente. Esa es la constante amortiguante que le llamamos constante amortiguante real. O sea, es el nivel de amortiguamiento que tengo debido al fluido en cuestión, como pueden ver aquí. Depende de la viscosidad y de las propiedades del sistema que esté trabajando. Por ejemplo, en el primer caso es el área de la placa deslizable y la altura de la película de fluido, y en los otros casos son las dimensiones del pistón donde se encuentre encapsulado este fluido. Esa constante, otra vez, es la constante real, o sea, es lo que tengo de amortiguamiento en el sistema, en el puro amortiguador, por así decirlo, ¿sí? Hay equivalencias, también ahorita no voy a entrar en ese punto, lo vamos a ver después, pero yo puedo tener equivalencias entre otros tipos de amortiguamiento. Por ejemplo, el amortiguamiento tipo viscoso se puede representar, o más bien el amortiguamiento de fricción seca se puede representar con una aproximación viscosa, como lo tenemos aquí. Hay que tener cuidado con estas aproximaciones, son válidas si el amortiguamiento es bajo. Te voy a decir qué implica bajo amortiguamiento y qué no. Pero la diferencia principal es que el comportamiento es muy distinto. El modelo matemático viscoso tiene una respuesta muy diferente a comparación de los efectos viscoelásticos, por ejemplo, o de la fricción seca. Aquí tenemos una tablita que nos puede ayudar a interpretar las unidades de diferentes casos de las variables que estamos viendo, con manera de recordatorio, de la fuerza de resorte, amortiguación, inercia, etc. Las unidades, bien importante tener en cuenta las unidades a la hora de resolver un problema, para sistemas en traslación y en rotación, ¿sí? Entonces, para que lo tomen en cuenta. Bien, vamos a hablar un poquito más de las vibraciones amortiguadas, amortiguamiento viscoso, y vamos a empezar por la ecuación de movimiento, que es una ecuación diferencial de segundo orden. La única diferencia es que ahora tenemos el término amortiguante aquí, ¿sí? Otra vez, es un amortiguamiento viscoso proporcional a la velocidad. Esa es la constante amortiguante real, o sea, qué tanto amortiguamiento hay aquí según la naturaleza de ese pistón y ese fluido. ¿Qué hacemos primero? Vamos a resolver las ecuaciones, la ecuación característica. La ecuación característica se encuentra tratando a las derivadas como operadores, de esta forma: ms cuadrado más cs cuadrado más k igual a 0. Esta ecuación característica es algebraica. Yo tengo que encontrar las raíces, que en este caso, por ser una ecuación cuadrática, hay dos raíces, ¿sí? Que podemos usar la fórmula cuadrática, y tenemos las raíces 1 y 2 que dependen de los parámetros del sistema. ¿Quién define esas raíces? Bueno, pues sobre todo, pues la raíz, obviamente, ¿sí? Esas raíces pueden ser reales, pueden ser imaginarias, pueden ser complejas. ¿De qué depende? Pues de los parámetros. Vamos a ver cómo estos parámetros afectan la naturaleza de esas raíces. Voy a tomar la raíz, la igualo a 0 y la resuelvo. Y el resultado de esta solución, el discriminante o raíz, pues es quien me dice cuál es la naturaleza de las raíces. Es lo que le llamamos amortiguamiento crítico. El amortiguamiento crítico es 2 raíz de km
o también a veces expresado como 2m omega n. Son equivalentes. ¿Qué significa el amortiguamiento crítico? Matemáticamente hablando, es el límite entre raíces complejas y raíces reales. Físicamente hablando, es la diferencia entre un sistema oscilatorio y un sistema que deja de ser oscilatorio. Si se fijan, el amortiguamiento crítico no depende para nada del amortiguamiento real del sistema. De hecho, depende de K y de M. Esto implica que cualquier sistema dinámico, independientemente del nivel de amortiguamiento que tiene, por su rigidez y por su inercia, ya tiene un nivel de amortiguamiento crítico. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Cuando yo le pongo un amortiguador real al sistema, va a tener cierto comportamiento dependiendo de cuánto vale ese amortiguamiento real comparado contra el amortiguamiento crítico. Por eso es que muchas veces expresamos este amortiguamiento en función del porcentaje o Z como razón de amortiguamiento crítico o razón de amortiguamiento viscoso, que es la relación entre el valor real de amortiguamiento que tengo aquí y el valor crítico. El porcentaje de amortiguamiento es el producto de esta Z por 100. Entonces muchas veces se establece en porcentaje de amortiguamiento. Otra vez, bien importante a la hora de solucionar un problema, muchas veces me dicen el dato de amortiguamiento como un porcentaje. Usando estas definiciones, la definición de amortiguamiento, de razón de amortiguamiento viscoso y la frecuencia natural, la ecuación de movimiento del sistema, pues se puede expresar de esta forma, ¿sí? Vamos a ver ahora un poquito más de los diferentes casos que se pueden obtener de acuerdo al valor de amortiguamiento crítico y por ende de la razón de amortiguamiento. Primero tenemos el caso subamortiguado. El caso subamortiguado es aquel en el cual el valor de amortiguamiento real es menor que el crítico. Por lo tanto, Z es menor que 1. ¿Sí? ¿Cuál es la principal característica de este sistema subamortiguado? Primero, es un sistema oscilatorio. Oscila libremente, siguiendo una función sinusoide, con cierto decremento. Es decir, el sistema va bajando su amplitud de manera logarítmica. Entre más amortiguamiento tenga, más rápido regresa el sistema al equilibrio. Si yo aquí le agrego más amortiguamiento, pues voy a ver un decremento más rápido de la respuesta. Y al revés, si retiro amortiguamiento, pues esto va a tardar más tiempo en regresar al equilibrio. ¿Sí? Otra cosa bien importante, la frecuencia de oscilación del sistema amortiguado es omega d, frecuencia amortiguada, y es ligeramente distinta a la frecuencia natural. Es raíz de 1 menos z cuadrado. ¿Qué sucede? Si el amortiguamiento es muy bajo, las frecuencias son prácticamente iguales. Pero si el amortiguamiento es alto, la frecuencia real de oscilación omega d es más baja que la frecuencia natural. ¿Qué significa amortiguamiento bajo? Típicamente, para efectos de estructura, términos ingenieriles, Z se puede considerar bajo si es menor que el 5%. ¿Sí? O sea, punto Z igual a 0.05. ¿Sí? Esta es una, digamos, concepción muy extendida, es lo más general, pero obviamente puede variar de acuerdo al contexto. ¿Sí? Otra vez, típicamente, menos del 5% de amortiguamiento es bajo. ¿Qué ocurre con esto? Se pueden despreciar sus efectos, ¿sí? Y las frecuencias prácticamente son iguales. Mayor al 5% tenemos que tomar en cuenta el amortiguamiento. Extendiendo un poquito esto y comentándolo de manera general, pues las dos raíces de la ecuación están dadas por este término. La solución general para un sistema de segundo orden es esto, como lo veíamos en la parte anterior, capítulo anterior. C1 exponencial raíz 1t, C2 exponencial raíz 2t. Conociendo las raíces, podemos establecer la respuesta usando relación de Euler para establecerla
con funciones sinusoides quedaría de esta forma. Esta es la forma general en el recuadro en la cual vemos la respuesta subamortiguada. C, una constante pues, que depende de las condiciones iniciales de A y B. ¿Sí? Acuérdense que es la raíz de A cuadrada más B cuadrada. Exponencial a la menos z omega n. Es decir, yo tengo una función sinusoide y esa función sinusoide va a estar multiplicada por la exponencial negativa, es decir, por una función que decrece. Entonces el resultado es que la amplitud real de la función pues va a ser algo más o menos así. Va a ir decayendo de forma gradual siguiendo esta exponencial logarítmica negativa. El sistema oscila a la frecuencia amortiguada, no a la frecuencia natural. Esto es bien importante. ¿Qué sucede cuando el sistema tiene un amortiguamiento igual al crítico? Pues recibe el nombre de sistema críticamente amortiguado. Z es igual a 1. El sistema deja de ser oscilatorio. Ya no hay oscilaciones. Simplemente lo sacan del equilibrio y regresa en el menor tiempo posible al equilibrio. Bueno, por ahí a lo mejor se dice que es una curva asintótica y que nunca regresa al equilibrio. Bueno, pero para efectos prácticos vamos a considerar que sí llega al equilibrio. ¿Qué pasa cuando es superior? Z mayor que 1, el sistema es sobreamortiguado, tampoco es oscilatorio, pero el tiempo que toma para regresar al equilibrio es aún mayor. Entre más amortiguamiento le ponga, más tarda en regresar al equilibrio. Comparando los tres casos, pues aquí tenemos esta gráfica comparativa con el sistema subamortiguado, críticamente amortiguado y sobreamortiguado, representados de forma gráfica. Dependiendo de la naturaleza de las raíces, pues cada caso tendrá también ciertas condiciones. Por ejemplo, el caso subamortiguado, decimos que las raíces son complejas conjugadas. Por ejemplo, que se encuentran aquí en S1 y S2. ¿Sí? Entonces, el caso subamortiguado son raíces complejas conjugadas. Caso críticamente amortiguado, las dos raíces coinciden aquí y llegan, entonces son reales negativas e iguales. Caso subamortiguado, una raíz se va hacia acá y la otra raíz se va hacia el otro lado. Son reales negativas y diferentes. El caso especial de un sistema sin amortiguamiento tiene las dos raíces imaginarias diferentes. Una negativa y otra positiva. No me voy a meter aquí en temas de estabilidad ni nada por el estilo, pero un sistema que tiene las raíces de este lado es estable, un sistema que tiene las raíces de este lado es inestable. Es decir, aquí por ejemplo, yo voy a observar un decremento de esta forma y si tuviera las raíces acá, pues voy a ver un incremento de la amplitud. Una de las aplicaciones principales de este método más bien del enfoque de amortiguamiento viscoso es cuantificar el nivel de amortiguamiento en el sistema. Entonces, como ya comenté hace un momento, el decremento que tiene el sistema está dado por esta curva exponencial. ¿Sí? Esto pues obviamente después aquí está multiplicado por seno de omega d más el ángulo de fase. ¿Sí? Pero si nos enfocamos en la parte del envolvente, pues básicamente es esta línea punteada que está aquí. Y el resultado pues es que la respuesta libre amortiguada está conectada, o sus picos están conectados por esa función logarítmica. Entonces yo puedo establecer un decremento logarítmico utilizando un cierto número de periodos o de picos más bien para validar cuál es el nivel de decremento. Por ejemplo, tengo el pico 1, pico 2, pico n. Con esta ecuación 1 sobre n, donde n es el número de picos considerados, por logaritmo natural de x1, el pico inicial que yo esté tomando, es el pico n más 1. Eso me permite
establecer este decremento y con el decremento puedo calcular o estimar el nivel de amortiguamiento. Este método tiene ciertas limitantes. Obviamente la primera es que es válido para sistemas viscosos. Puedo tomar una aproximación si el amortiguamiento no es de tipo viscoso, pero obviamente hay que tener cuidado con esto. Es válido también para bajos niveles de amortiguamiento. Dijimos hace rato que era el 5%, sí se puede aplicar para sistemas con amortiguamiento ligeramente mayor. Digamos que la principal condición aquí es que entre más picos tenga, o sea, entre menos amortiguamiento haya y más picos pueda haber y contar, el método es más exacto. Si tengo un sistema altamente amortiguado, pues a lo mejor no va a tener muchos picos y pues ya no pudiera aplicar este método de manera tan correcta, ¿sí? Una cosa bien importante en estructuras es que todos los sistemas que vayamos a estar manejando son subamortiguados. Todas las estructuras que vamos a ver caen en la categoría de subamortiguadas. Si hablamos de estructuras de sistemas como aeronaves, automóviles, inclusive puentes, edificios, el amortiguamiento es muy variable, pero nunca llega a niveles de crítico o cercanos al crítico, ¿sí? Usualmente, pues, vamos a poner un ejemplo de una estructura. Imagínense que tenemos una viga y que en algún punto de esa viga tengo una unión, y esa unión a lo mejor puede ser mediante un perno o un tornillo o un remache, etcétera. Cuando esto se empieza a mover, vamos a poner movimiento hacia arriba y hacia abajo, va a haber cierta fricción en esta unión, más fricción en las uniones de los soportes, ¿sí? Eso me va a dar cierto nivel de amortiguamiento interno y estructural. Normalmente cuando hablamos de este tipo de estructuras, con uniones de este tipo, el amortiguamiento anda en valores superiores al 5%, puede variar, pero menores al 10%. Si hablamos de una estructura homogénea, o sea, una barra, una viga sola, sin uniones, son niveles muy bajos, menores al 1%. Si hablamos de estructuras con otro tipo de uniones, a lo mejor con pegamento, puede incrementar un poco el nivel de amortiguamiento. Estructuras de plásticos es un poquito mayor. Sistemas con aislamiento antivibratorio, estamos hablando del 15, 10, hasta el 30% tal vez de nivel de amortiguamiento con sistemas altamente amortiguados, aislantes, por ejemplo, resortes neumáticos o resortes de cable de acero. Una suspensión automotriz, estamos hablando de entre el 20 y el 30% según el tipo de automóvil, ¿sí? Entonces siempre estamos trabajando los niveles de sistemas subamortiguados. Eso es algo bien importante a considerar aquí. Hemos visto, vamos a resolver un ejemplo de diseño muy sencillo. Es más que nada ilustrativo para entender un poquito más la dimensión y el efecto del amortiguamiento en un sistema. Este ejemplo nos dice, tenemos un automóvil simplificado como un modelito muy sencillo de la masa del vehículo completo, un equivalente K de los 4 resortes de la suspensión y una constante amortiguante de los 4 amortiguadores del vehículo. Nos dice que la masa del sistema es de 1361 kilogramos, tomando un automóvil pequeño como este, y que bajo su propio peso la suspensión se deforma 0.05 metros para tener una razón amortiguante de 0.3, 30% de amortiguamiento, que como mencionábamos es común en este tipo de sistemas. ¿Cuál será la rigidez y amortiguamiento equivalente? Es un problemita muy simple, ¿sí? Hay que recordar que bajo la deflexión estática, la ley de Hooke se puede establecer como peso es igual a K por delta, y de aquí podemos directamente despejar la K, mg en delta, tenemos masa, G y delta, resultando en 267.028 newtons sobre metro. Otra vez, cuidado aquí con las unidades. Si yo hago el análisis directo de unidades, pues tengo kilogramo, metro, segundo cuadrado, que es un newton sobre metro. Es válido establecer la K en kilogramo sobre segundo. Metro, se eliminarían, entonces es también válido.
La C viene de la definición de Z, C sobre 2 raíz de mk, despejando C de aquí, 2Z raíz de mk, resultando en 11.438 newton segundo sobre metro. El inciso B dice, si tenemos 2 pasajeros, tanque de gasolina lleno y equipaje, resultando 290 kilogramos, ¿cómo afecta esto al amortiguamiento efectivo? Entonces tenemos ahora una nueva masa, la masa de 1361 más 290, que es 1651. Calculamos Z de nuevo. Bueno, más bien calculamos Z. Es algo bien fácil de ver aquí. La masa del sistema está cambiando, pero la suspensión no cambia para nada. La suspensión tiene el mismo resorte, la misma rigidez y el mismo amortiguamiento. Lo que está cambiando es la masa. Entonces, ¿cómo me afecta la masa a la razón de amortiguamiento? Pues calculo y terminamos con Z.027. ¿Sí? Entonces, ligeramente distinto de punto 3. Fabricantes tienen que tomar esto en cuenta porque no se diseña el vehículo para una razón de amortiguamiento específico, sino para diferentes en cuestión de si el automóvil va vacío, va lleno, y pues el comportamiento dinámico va a ser ligeramente distinto. Creo que a lo mejor nos ha tocado experimentar que cuando vamos en un vehículo y que va lleno y lleva equipaje, tiende como que a resortear más, a la frecuencia natural a la que oscila es más baja, porque es una mayor masa, y esto también impacta en el amortiguamiento. Cuando va completamente vacío, pues se siente un poquito más rígida la suspensión, pero es efectivamente porque la frecuencia es más alta. Y otra vez, el amortiguamiento también cambia. Otro ejemplo que podemos ver aquí como caso práctico es este caso de estudio de un análisis que se hizo de una camioneta ligera. Este análisis nos sirve para determinar las propiedades de la suspensión de un vehículo. El estudio se llama Kinematics and Compliance y básicamente es una prueba cuasi estática en la cual pues, la fuerza, en este caso representada por estas flechas, ¿sí?, se aplica de manera muy lenta. Imagínense que se llevan la camioneta completa o el vehículo completo y lo montan en una máquina similar a una máquina universal donde le aplican carga, ¿sí?, y se registra la tensión, más bien la carga contra la deformación, ¿sí? Muy simplificado, obviamente es más complejo. También la prueba se hace normalmente en otras direcciones. Aquí estoy presentando los datos de la prueba vertical, pero también se hace en horizontal, lateral y transversal. Entonces, aquí vamos a enfocarnos en el comportamiento de la suspensión trasera. Cuando se hace esta prueba, se encuentra esta curva. Esta curva es básicamente la curva de carga contra deformación de la suspensión trasera. Es una suspensión de este tipo. Tiene diferentes resortes de hoja, etapa 1, etapa principal, y etapa 2, etapa secundaria, para aumentar el nivel de carga. Y vemos claramente marcadas 4 etapas. La zona A, que es cuando está descargado. La zona B, que es la carga útil del vehículo sin el efecto del resorte secundario. Luego tenemos el punto a partir de aquí, toda la zona C, que es cuando el resorte secundario entra en acción y la rigidez aumenta. Y por último la zona D, que es cuando el chasis empieza a absorber la carga, los bujes también y la parte del chasis, ¿sí? Entonces la zona útil de trabajo de la suspensión se encuentra entre este punto y este punto. En base a esto, para la parte lineal, la zona B, se puede establecer una aproximación de la constante elástica como 29.65 newton sobre milímetro. Esto lo comparamos con una prueba en laboratorio. Se caracterizó el resorte en el laboratorio con solamente el resorte y con el chasis. Esta primera imagen es el chasis con la suspensión y aquí es el resorte también aplicando una carga y midiendo la deformación, de tal forma que se valida la constante elástica en 29.38 contra la que teníamos de la prueba completa. Es muy similar. Teóricamente, de acuerdo al número de hojas, material, dimensión de las hojas, se estima en 34.78 newton sobre milímetros. Comparado con otros vehículos, pues vemos cómo pues varían según el fabricante.
pero más o menos estamos en el mismo rango, a excepción de este primer vehículo, porque es un sistema diferente, no es una construcción de chasis de larguero y carrocería, sino una construcción híbrida más similar a un monocasco. Y también vemos aquí la caracterización del amortiguador. Tomando en cuenta las propiedades de esta camioneta, peso total, la deformación de la llanta, o sea, la rigidez de la llanta sola, ¿sí? También de pruebas experimentales, delantera y trasera, la razón de movimiento entre el vehículo y el amortiguador, o sea, la razón de movimiento relativo entre la rueda y el amortiguador, distribución de la masa, más o menos 60-40%, y en base a esto el peso delantero trasero y una cuarta parte de vehículo, o sea, la mitad del 60% del peso delantero para uno de los ejes delanteros, bueno, para una rueda delantera, y la mitad del trasero, ¿sí? Con estos datos y con una prueba en el amortiguador, también una prueba básicamente tensión-compresión aplicando cargas a diferentes velocidades de forma cíclica, se determina las curvas de fuerza contra velocidad, bound y rebound, que significa bote y rebote, o sea, digamos, hacia arriba y hacia abajo, ¿sí? Y en base a la velocidad de aplicación de la carga, se determina la constante amortiguante y la razón de amortiguamiento, ¿sí? Vemos aquí la razón de amortiguamiento, es muy similar hacia arriba y hacia abajo, prácticamente es la misma, es como un espejo. Varía, ¿sí? Varía porque depende de la velocidad de aplicación de la carga. Pero digamos que se estandariza alrededor de punto 20 más o menos, punto 20 tantos, 22 por ahí, ¿sí? Más o menos. Entonces, ese es el valor que pudiéramos tomar como un aproximado de la razón amortiguante, aproximadamente Z, se ponerlo 0.22, ¿sí? Si lo comparamos con el caso anterior del Porsche Boxster, es mucho más rígido, porque es un vehículo pequeño pensado para fines deportivos. Esta es una camioneta de trabajo, tiene una suspensión más suave, lo cual es un manejo un poco más cómodo y también una mayor capacidad de carga. Y para finalizar esta sesión, este módulo, en un principio decíamos que todos los sistemas estructurales tienen niveles de amortiguamiento inferiores al crítico, subamortiguados. Y esta tabla comparativa nos ayuda un poquito a visualizar esto, ¿sí? Es un resumen de un documento de la NASA para predicción de vibraciones estructurales. Aquí pueden checar la fuente. De hecho, esta fuente la he usado mucho en las presentaciones. Es una fuente de información muy importante, muy completa y libre, para que la revisen. Y, por ejemplo, vemos la diferencia de amortiguamiento entre diferentes estructuras. Una estructura homogénea, o sea, un elemento maquinado o soldado, tiene porcentajes de amortiguamiento del 1 al 2%, muy bajo. Cuando las uniones son del tipo tornillo o perno, es mayor y es muy variable, puede ser de entre el 3 al 10%. 3% puede tomarse despreciable, pero 10% no. ¿Por qué? Pues varía mucho según el torque de apriete, si hay un tornillo suelto, si está apretado de más, porque eso me va a dar diferencias en el movimiento relativo. Y eso me da fricción. Plásticos laminados también varía mucho, 4 al 10%. Paneles tipo panal de abeja, 3 al 6%. Componentes antivibratorios, aislamiento antivibratorio entre el 10 y el 20%. Depende mucho del diseño, pero es muy alto. ¿Sí? Depende de si es un resorte, de si es un pad de neopreno, un resorte neumático, resorte de cable de acero, etc. Y los fluidos, depende mucho de la frecuencia de aplicación de la carga, como vimos ahorita en el ejemplo de la camioneta, ¿sí? Que se tuvo que variar la frecuencia de aplicación de la carga para determinar el amortiguamiento. Algo bien importante de esto es que si yo voy a hacer cálculos, si voy a hacer predicciones de un elemento estructural o de un modelo estructural, usando por ejemplo elemento finito, normalmente el método de elemento finito me descarta por completo el amortiguamiento o lo toma como muy bajo. Entonces, si yo sé que estoy trabajando sistemas homogéneos o con uniones muy rígidas, pues puedo tener una buena aproximación
de esta forma. Pero si tengo o si presiento que la estructura pudiera tener niveles más altos de amortiguamiento, lo más recomendable es siempre medirlo, tratar de caracterizarlo y el modelo de elemento finito retroalimentarlo con ese valor de amortiguamiento para verificar que no haya cambios significativos en la respuesta. Una forma de medir el amortiguamiento, pues ya lo presentamos, es en base al decremento logarítmico, y en el siguiente tema vamos a ver otra forma de estimar el amortiguamiento en estructuras reales usando la respuesta en frecuencia. Con esto terminamos la primera parte del segundo capítulo y continuaremos con vibración forzada en el siguiente módulo. Gracias.